Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es salmorejo. Hoy la receta perfecta para estos calores que ya comienzan a llegar a algunos sitios. ¿Queréis ver cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para adelantar un poquito la receta ya tengo aquí 1 kilo de tomate maduro cortado en trocitos, porque ahora a continuación lo tenemos que triturar. Lo vamos a triturar muy bien. Yo lo voy a hacer en este tipo de máquina, pero lo podemos triturar en cualquier otro tipo de máquina que tengamos en casa porque es una receta que no necesita una máquina muy potente. Vamos a aprovechar el líquido que nos queda en el fondo del bol porque le va ideal a esta receta. Ahora ya tan fácil como es en mi caso tapar y comenzar a triturar. ¿Que nuestra batidora es de mano? Pues comenzamos a triturar hasta que el tomate veamos que está muy bien triturado. Ahí, una vez este paso ya le tenemos, vamos con la parte del pan. En esta receta lo que yo voy a utilizar son 5 rebanadas de pan de molde que equivale a 150 gramos de pan. Ahora, que tenemos pan que nos ha sobrado del día anterior y lo podemos aprovechar en esta receta, perfectamente lo podéis hacer. Cogemos el pan del día anterior, pensamos, lo añadimos en trocitos a nuestra jarra y triturar y listo. Porque como quien dice, esta receta, aparte de deliciosa, es una receta como quien dice de aprovechamiento. Porque vemos que nuestros tomates se están poniendo así un poquito tristes. Cogemos, hacemos esta receta y está para chuparse los dedos. Comenzamos a triturar hasta que veamos que el pan ha quedado bien triturado y una vez ya lo tenemos le quito el tapón y sin parar la máquina le voy a añadir un diente de ajo. Ahora que no os gusta mucho el ajo, perfectamente podéis añadir medio diente de ajo y 30 mililitros de vinagre, vinagre de manzana, vinagre de vino, nada, lo que tengáis en casa, el que más os gusta a vosotros. Ahora, a continuación vamos a añadir una cucharadita de sal en mi caso, porque en este momento, como siempre os digo, vamos a añadir la sal a nuestro gusto. Ahí. Tapamos, licuamos un poquito más, nada. Y aquí tengo 150 mililitros de aceite de oliva. El aceite que yo estoy utilizando es aceite de oliva virgen extra. Tener en cuenta que cuanto mejor sea en este momento el aceite, muchísimo más rico va a estar nuestro salmorejo. Ahora, un punto muy importante que le tenemos que ir añadiendo así, a hilo, hasta que se nos acabe todo el aceite. Y sin parar de batir. Mirad, ¿veis? Es como si estuviéramos haciendo mayonesa. Pues así, nada, sin parar de triturar, vamos añadiendo el aceite en hilo porque estamos emulsionando, nos está cogiendo textura nuestro salmorejo. Una vez ya le tenemos bien emulsionado, tan fácil como apagar la máquina porque nuestro plato, como quien dice, ya le tenemos. Mirad qué maravilla, no se tarda nada en preparar y está cargado de vitaminas. Mirad qué maravilla, mirad qué cremita. Os voy a mostrar, os voy a coger un poquito. Mirar. Mira, con las medidas exactas que os he dado, siempre os va a salir así, perfecto. Es que con esas medidas nunca falla. Mirad qué maravilla. Buah, esto está brutal. Es que es irresistible. Bueno, pues ahora, a continuación lo que vamos a hacer es emplatar. Y para emplatar, para añadirle a lo último, vamos a añadirle un poquito de huevo cocido. Aquí tengo clara rallada y las yemas. También se le añade jamón. Jamón cortado en trocitos o, por ejemplo, triturado y echarlo así como voy a decir, como arenilla. Añadimos un poquito de salmorejo, así, y es un plato perfecto, por ejemplo, para el verano, para la primavera y también para cualquier cena o comida como primer plato. Va ideal. Así, añadimos un poquito de clara de huevo, porque os tengo que decir que a mí, por ejemplo, cuando hay celebraciones, os pongo como ejemplo las navidades, que ya están un poquito lejos, pero como quien dice, verás que pronto nos llegan. Aunque estén un poquito lejos las navidades, yo os pongo, por ejemplo, este plato como primer plato viene ideal para que luego venga la carne, para que no sea una cena muy pesada. O por ejemplo en un cumpleaños, un primer plato así con un salmorejo así de delicioso, eso vamos, es que es una comida o una cena de 10. Añadimos un toquecito de jamón, nada, así un poquito. Y como quien dice, ya tenemos nuestro plato. ¿Qué hemos tardado?
Un plato ligero, saludable, cargado de vitaminas, súper refrescante. Nada, perfecto para todos nosotros. Es que es un plato de 10. Nada, como yo os decía, primer plato, plato único para lo que más os guste. Una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.